deshacemos nuestro canto con viva emoción. Amigos y amigas de Patria para Siempre y Patria para Todos. Hoy estamos 28 de febrero, un día muy importante. Ayer fue 27 días de la independencia y el viernes pasado fue el día de Mella, el hombre que dio el trabucazo. Estuvimos en el Parque Independencia y nos alegramos mucho, había muchos grupos. Recuerdo que hace 15 o 16 años, cuando fuimos la primera y segunda vez como fundación a llevar una ofrenda floral a Mella, éramos nosotros solos. Eso estaba vacío. El viernes estaba el grupo de Efemérides de Patria organizándolo todo. Buen protocolo, hay que admitirlo. Buen ambiente. Y entonces estuvimos nosotros ofreciendo algunos detalles de nuestra consideración en torno al patricio Matías Ramón Mella. Realmente, la Fundación de Militares Constitucionalistas, en honor a todos los hombres y mujeres que murieron en la revolución por un ideal de una patria institucionalizada con una democracia fuerte, en nombre de ellos hemos seguido desarrollando paso a paso, de acuerdo a las circunstancias, cómo podamos aquel sueño del coronel Camaño de crear una democracia constitucional. Sin tener que chocar con nadie, sino haciendo nuestro trabajo. Y si alguien se siente afectado, bueno, pues de alguna manera lo que tiene que determinar hoy es si ayer tenía razón o no. Y de que además nosotros hasta hemos celebrado el Día del Perdón Constitucionalista, porque así hicimos el 23 de diciembre del año 2010. Fecha que cumplía el primer año de fallecimiento en su cama de uno de los combatientes más aguerridos, mejor estratega en la Revolución de Abril, que fue el coronel Manuel Ramón Montes Arache. Así, nosotros hoy vamos a darle inicio a un análisis breve, sucinto, un poco apretado, de cómo se formó la frontera con Haití, de cómo se dio esa revolución haitiana de independencia y además de un periodo en el cual los franceses nos ocuparon a nosotros y luego nosotros nos liberamos de los franceses y caímos en el periodo de España Boba. Recuerden que comenzamos hablando de la historia con la llegada de Colón, cómo era la sociedad taína, cómo era la sociedad española, las razones por las cuales los españoles, en la persona de Cristóbal Colón, hicieron la travesía para dar con esta nueva tierra en busca de llegar a la India y la China, que eran con quien negociaban, pero que el tramo por donde negociaban fue interrumpido cuando Constantinopla cayó en poder de los turcos. Entonces ya no podían pasar a buscar las especias, las joyas, los perfumes allá a la India y la China, y tuvieron que crear esa idea a partir de la concepción que se dio en esos tiempos de que la Tierra era redonda. Entonces ellos, al salir por el lado oeste, donde estábamos nosotros, ahí se encontraron con los indígenas que poblaban esta isla y otras islas luego y otros lugares. Pero después de ahí, de llegar, ellos eliminaron los indios. Recuérdense que hablamos de eso en las reparticiones que hicieron, las llamadas encomiendas para buscar oro. Esclavizaron a los indios, violando, si se quiere, una petición de la reina de entonces que ordenaba que lo hicieran súbdito cristiano, pero no esclavo. A partir de ahí se fueron dando las condiciones donde las autoridades españolas se fueron a la parte de otros lugares de América que se iban descubriendo. Y las que se quedaban aquí quedaron muy debilitadas. Al estar debilitadas, entonces tenían el problema de los contrabandos que se estaban dando en la parte oeste y norte. Y tuvieron entonces que decidir la llamada de población de Osoria en el año de 1605, 1606. Esas despoblaciones, que fue el traslado
del Vallajá y la Yaguana para acá, Montecristi y Puerto Plata, formando entonces a Monteplata y a Vallaguana. Esa formación fue la despoblación que hicieron allá y trajeron algunas reses. De las 110.000 calculadas, solamente llegaron con 8 aquí. Eso significa que las reses se siguieron multiplicando. Al seguirse multiplicando las reses, se da otro fenómeno, que fue que después de poblaciones vino la invasión de Penny inglesa en el año de 1655, y los ingleses, al no podernos tomar, los españoles, que entendieron vencer por alguna providencia a los ingleses, entonces lo que hicieron fue que trajeron las guarniciones que tenían en la isla Tortuga, la dejaron deshabitada para fortalecer la parte este de la isla. Al quedarse la isla Tortuga despoblada y la isla San Cristóbal, entonces allí se fueron asentando esos piratas de Inglaterra y de Francia. Pero Francia ocupó realmente, mediante una compañía que formó, la parte de la Tortuga, y fueron poblando paulatinamente mediante un proceso la parte oeste, que tenían muchas vacas, se necesitaban para las reses, los cueros de las reses que se podían vender en Europa, era un buen negocio. Luego comenzaron a sembrar añil, tabaco, y pasaron a sembrar caña en un momento determinado. El sembrar caña a los franceses en la parte que hoy es Haití provocó entonces que con los altos precios de esos tiempos fueran engrandeciendo el proceso de las ventas y fueron acumulando recursos, y llegó un momento donde los habitantes de la parte este de aquí, de lo que es hoy República Dominicana, que eran los españoles, se vieron obligados a negociar con los franceses, vendiéndoles reses y otros productos. Y eso dinamizó la economía, porque hubo ese periodo del siglo XVII, fue un periodo de mucha hambruna aquí, de mucha pobreza. Entonces llega un momento en que se dan las condiciones para eso. De eso vamos entonces a hablar de una manera un poquito organizada ahora, pero si escuchan completamente lo que vamos a plantear, se darán cuenta cómo se formaron las fronteras del país con Haití, cómo realmente se produce la revolución haitiana, cómo fue el levantamiento de los esclavos negros bajo la dirección de Toussaint Louverture, y cómo realmente logra Haití su independencia posteriormente. Veamos. La formación de la frontera de Haití no fue una casualidad, ni que fue determinada en escritorios, ni hablando en los parques, ni en ningún lugar. Fue la dura realidad lo que hizo formar esa frontera. Como decía, la frontera entonces nace porque al mudarse los franceses hacia la parte oeste de la isla, esa tierra le correspondía a los españoles, y los españoles entonces la reclamaban. Pero en la medida que el comercio fue avanzando en la parte oeste de la isla, se dieron las condiciones económicas para los españoles negociar con ellos, y así se fue reactivando la economía de este lado de lo que es hoy República Dominicana. Esa reactivación de la economía tiene un primer momento en el año de 1731. Antes, la corona española, al ver la población francesa que se estaba adueñando de la parte oeste, trató de traer de las Islas Canarias una serie de familias pobres para darle tierra aquí, crear las condiciones para que ellos se enriquecieran. En busca de la riqueza en este nuevo mundo, pues vinieron esos habitantes pobres de allí de las Islas Canarias. Ahí vemos, por ejemplo, que en 1684 se forma San Carlos, ese populoso sector de la capital de Santo Domingo, que correspondía a la parte de afuera de la capital, porque la capital estaba amurallada, lo que es hoy la zona colonial. También se formó el pueblo de Hincha, donde nacieron los hermanos Pedro y Ramón Santana, que eran mellizos. Esos lugares fueron unos lugares que se iban creando de nuevo en la repoblación que se fue dando en la misma medida que iban creciendo la llegada de franceses a la parte oeste de la isla. Se crearon muchos pueblos en ese periodo, trayendo gente de allá de las Canarias. Se creó también Bánica, de nuevo se repoblaron a Montecristi, se repoblaron a Puerto Plata, se trajeron familias
a lo que es Baní, Azo, San Juan. Muchos pueblos del sur y del oeste fueron repoblados con familias canarias en ese tiempo, pero ya en el 1731 las autoridades de Santo Domingo y los sectores de Francia llegaron a un primer acuerdo comercial. En ese primer acuerdo comercial se dieron las condiciones reales para comenzar a hacer una relación obligatoria por razones de pobreza de este lado y la riqueza que se iba dando del otro lado de Haití. Hubo un momento inclusive que se hizo un tratado sobre comercio de ganado en 1764. En 1761 se hizo un pacto de familia entre los franceses y españoles para defenderse de los ingleses, que siempre querían adueñarse de esta parte. El Tratado de Aranjuez, que se dio entonces en 1777, que estuvo precedido de varios preacuerdos de 1773 y 76, en los cuales se le daban pasaporte a la persona para cruzar aquí a comprar ganado y nosotros también a ir allá. Ellos se entendieron de esa manera. También se produjo una revolución en los Estados Unidos, que fue la Revolución de Independencia en 1776, donde las 13 colonias que habían se liberaron de la República de Inglaterra. Se liberaron bajo la dirección de George Washington y terminaron haciendo finalmente una constitución en 1787. Y algo que se produjo que fortaleció a los franceses del otro lado y también la riqueza de este lado fue el hecho de que la nueva unidad de las 13 colonias dejó de consumir el azúcar que se producía en Jamaica, porque esa era el azúcar que producían los ingleses. Entonces ellos le compraban a los franceses. Eso incrementó de manera muy notable la producción y comercialización del azúcar en ese periodo, donde llegaron a haber más de 500,000 habitantes en la parte haitiana, siendo la parte esclava mayoría. Se da el fenómeno entonces, con ese trasiego de ellos acá y nosotros allá, para fines comerciales, se fueron creando las condiciones para ese primer tratado fronterizo. Pero en medio de eso, en el 1789, estalla la Revolución Francesa. En la colonia de Haití se producen condiciones para lo que fue luego la revolución que ellos iniciaron. Por ejemplo, en el 1789, en la Revolución Francesa, hay lo que se llama, entre otras cosas, la abolición de la esclavitud. Ya antes de eso, los colonos franceses aquí, blancos, y los mulatos estaban haciendo reclamo a Francia, y también los mulatos hacían sus reclamos a los blancos de aquí. Se produjo entonces la formación del Club Massiac, de los blancos allá en Francia, y de los mulatos, que formaron la Sociedad Amiga de los Negros, porque los mulatos tenían ya derecho a la libertad, como lo establecía el Código Negro de 1685 en su artículo 9, donde los negros podían tener derecho a ser independientes. Entonces ellos todos reclamaban lo mismo después de la revolución. Los blancos querían como colonia independizarse de Francia, porque el negocio triangular que se daba solamente favorecía a la burguesía francesa, no favorecía a los colonos, perdían ese negocio triangular. El negocio triangular era que los que salían en los barcos salían hacia África, compraban allá esclavos negros, lo traían aquí, lo vendían, lo cambiaban entonces por mercancía y llegaban entonces a Francia y toda Europa y lo vendían más caro. Era un negocio redondo, como decimos en estos tiempos. Bueno, en eso se da el fenómeno de que la lucha de los blancos y los mulatos entre ellos por obtener uno, como le decía, la concepción de ser un negociantes libres y los otros también participar igual que los colonos blancos, los mulatos, viene la situación de que el 14 de agosto de 1791 estallan la lucha de los esclavos negros, también por tener ellos la libertad ya como esclavos, porque la Revolución Francesa así lo planteaba. Ese levantamiento de los negros provocó que los mismos españoles de aquí lo apoyaran en 1792, pero también provocó la unidad de los mulatos y los blancos.
esa unidad de los mulatos y de los blancos fue realmente provocada por no dejarse arrastrar por los esclavos negros. Sin embargo, la resistencia del ataque de los esclavos negros provocó que le dieran a ellos también la libertad. Ya como esclavos se abolió la esclavitud. En ese periodo de 1793, un 29 de agosto, se dio entonces la libertad a los esclavos. Al darse la libertad a los esclavos, Toussaint Louverture se alió de nuevo a los franceses. Pero posteriormente, cuando expulsan a los ingleses de aquí, los mulatos atacaron a los negros también. Entonces, había un general que era el general Rigaud, que él estaba del lado de los mulatos. Estaba luchando, llegó a luchar entonces en un momento en contra inclusive de Toussaint Louverture. Toussaint Louverture había logrado, arrasó con Rigaud y terminó imponiendo un nuevo régimen económico en Haití, donde en vez de ser esclavos, los negros entonces pasaban a ser asalariados, donde el 25% de la producción le correspondía a ellos, a los esclavos, el 25% a la administración del gobierno que había y el 50% a los propietarios. Esa parte se da hasta el momento en que viene también aquí, Toussaint, que dice ya habiendo vencido a Rigaud, lo que hace es que viene a consumar lo que fue el Tratado de Basilea que se dio en el 1795. Le cedió a España, a Francia, la parte este de la isla porque le ganó la guerra a Francia. Entonces, en Basilea, el 22 de julio de 1795, se provoca ese acuerdo donde le ceden la parte española a los franceses en la isla y Toussaint Louverture cruza la frontera y llega el 26 de enero de 1801. Capitula la parte española, llega Toussaint Louverture. Eso aterrorizó a los sectores españoles de aquí, a los blancos de la tierra, como decían, gente que tenía muchos años evolucionando aquí, que no eran españoles, pero sentían como españoles. Entonces estuvieron en contra de él hasta que, en un momento determinado, Toussaint Louverture tiene que irse a Haití en el 1802 porque Napoleón se colocó en contra de la liberación de los haitianos, porque Napoleón necesitaba que la producción de Haití fuera tan fuerte como antes de los levantamientos para él poder seguir combatiendo en Europa a los regímenes monárquicos y crear república. Entonces eso afectó cuando Toussaint está aquí y se ve que van pasando los barcos para Haití en el 1802, pues lo que hace Toussaint es que se va de la República Dominicana, o de esta parte de la isla que todavía no se llamaba República Dominicana, y llegó entonces a Haití, y allí se libraron batallas enormes. Toussaint fue apresado, quedó Jacques Dessalines combatiendo, terminan venciendo en el 28 de noviembre de 1803 a los franceses, que perdieron más de 50,000 soldados de la tropa de Napoleón, y ya el 1 de enero del 1804 ellos se declaran independientes. Pero luego de declararse independientes, en febrero-marzo cruzan hacia la República Dominicana, lo que es República Dominicana hoy. Jacques Dessalines y Cristóbal entran aquí, pero cuando entran aquí, que estaba el general Rigaud, que había sustituido al general Queversó, que había sido ayudado a expulsar de aquí por Juan Barón, que era un descendiente de españoles. Ese grupo que hace ir a Toussaint ya hace que Queversó se quede, pero el general Ferrán, que estaba en Montecristi, cuando se produce la independencia haitiana, corre a Santo Domingo, tumba a Queversó y comienza entonces una época de los franceses dominándonos, hasta que en el año de 1808 se produce la batalla de Palo Hincado, que encabezó Juan Sánchez Ramírez. Esa batalla de Palo Hincado concluye con que el general Ferrán se da un disparo en la cabeza. Luego Ferrán llega a situar la capital en noviembre. Los ingleses intervienen a favor de Ferrán, hacen expulsar definitivamente a los franceses. Los ingleses se van en el 1809
y queda realmente el nacimiento del periodo de la España boba. De ese periodo de la España boba, así como de la invasión de Boyer en 1822, vamos a hablar el próximo lunes. Pero hoy invitamos a los que han escuchado esta conversación histórica, que es para estimularlo, para motivar a mucha gente que, aprovechando las redes sociales, puede hablar y mandar mensajes históricos, puede buscar espacio en la historia que le guste, que le impacte y lanzarlo, porque el pueblo necesita conocer su historia. El pueblo necesita tener un ideario nacional para que nos podamos desarrollar. Por ejemplo, nosotros, el próximo lunes, aunque vamos a hablar en principio de Boyer, cómo llegó, sí vamos a hacer un recuento de lo que ocurrió a partir del 28 de febrero de 1844. Tenemos que resaltar que Francisco Rosario Sánchez, un día como hoy, era el presidente que surge después del trabucazo que dio Mella el 27, hasta que le cedió el 1 de marzo el poder a Bobadilla. ¿Qué han hecho muchos presidentes que sean notables como Sánchez? Eso lo vamos a ver el lunes. Aunque comencemos a hablar del periodo de España boba, vamos a entender que con motivo del mes de la patria, todos los dominicanos tienen que saber cuáles son los 11 o 12 presidentes que han incidido más en la democracia que hoy tenemos en la República Dominicana. Así que anímese, amigo y amiga, converse de historia con sus familiares. En las redes utilice un espacio para eso, como estamos haciendo nosotros, para que en algún momento el ideario nacional esté conformado por bases objetivas de los análisis históricos y no por los caprichos de los intereses de los poderes de turno. Hasta el próximo lunes, si Dios quiere. Soldados valientes, que empezó la revolución, hay poder, no